Buenas tardes, querido profesor. Mi grupo está conformado por Zaira Giné, Lady Ayala, Gilmar y quien les habla, Taleda Vanessa Machado Goe. A nuestro grupo nos toca y nos corresponde hablar sobre los gráficos y análisis de datos. A mí en especial me corresponde hablar sobre los gráficos de barras. Bueno, principalmente voy a iniciar a hablar qué son los gráficos de barras. Los gráficos de barras o columnas son o se les representan por unos valores, que pueden ser valores de X, que le corresponden a un valor del eje de Y y que determinan el alto de una columna. Bueno, puedo explicar y voy a decir por qué son importantes representarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque son muy valiosos para poder comparar las magnitudes. Por ejemplo, se puede representar el número de habitantes, un ejemplo de una ciudad, según el rango de edad. Para realizar un gráfico, como lo va a ver a continuación en el gráfico que representamos aquí en la diapositiva, se debe realizar un gráfico de línea y se debe dibujar los dos ejes y nombrarlos con la variable que se representa, que son, por ejemplo, el X, rango de edad, y la Y, que sería el número de habitantes. Y luego introducir el rango y la escala de cada variable y así poder dibujar las barras uniendo la información de ambas variables para que se pueda dar ese gráfico de barras. Bueno, voy a hablar sobre el gráfico circular, también llamado gráfico de torta. Esta muestra una distribución determinada total en diferentes partes, como lo van a ver a continuación en la diapositiva. Es una herramienta muy valiosa para los casos en los que se conoce el absoluto y lo que le interesa es conocer la forma en la que se está repartiendo en varias partes en Colombia. Un ejemplo para este gráfico y para representarlo es que se puede representar el porcentaje de votos. Cuando uno, por ejemplo, van a hacer alguna elección, entonces se representan esos porcentajes de votos y se saca cada partido político en una elección. Para realizar un gráfico de torta se debe dibujar un círculo con un compás y así dibujar el radio del círculo y con un transportador calcular los siguientes datos, colorear y cada porción de la torta con un color. De la siguiente manera se van a mirar cómo se proporcionan los diferentes espacios. Bueno, me tocó hablar sobre el histograma. ¿Qué es el histograma? Es una representación gráfica que se constituye por un grupo de datos estadísticos. Estos datos se agrupan en intervalos numéricos que son subgrupos que sean ya sea de forma cerrada, abierta, semiabierto e infinito o en una función de valores absolutos. Bueno, ¿qué quise decir con lo mencionado anteriormente? Quise decir que los histogramas son unos gráficos que nos permiten observar cómo se viven los datos estadísticos de una población. Esto se representa por medio de barras, ya que ella aprenderá la frecuencia de sus datos. Bueno, un ejemplo fue tomar la estatura de unos alumnos de la universidad y poner cuánto mide menos de 1,50 a 2 metros. Bueno, entonces, los que miden menos de 1,50 son 2. Los que miden de 1,50 a 1,60 son 12. Ojo, hay que tener algo en cuenta y que es muy claro. Nunca se va a llegar al 1,60. ¿Por qué? Porque es la que continúa en el siguiente. Entonces sería de 1,50 a 1,59. O sea que hay 12. Luego de ello sigue de 1,60 a 1,70 van 20. Luego de ello de 1,70 a 1,80 nos dimos cuenta que habían 22, de 1,80 a 1,90 nos dimos cuenta que habían 10 y más de ello habían 2. Bueno, cuando ya hicimos el proceso de sacar la tabla, pasamos a realizar el histograma, que es este. Ya la gráfica de alumnos por estatura quedaría así: de 1,50 a 1,90, teniendo en cuenta que la escala va del número mayor de datos hasta el número menor de datos. Es por ello que la frecuencia está aquí y va de 5 en 5, de 0 hasta 25. Ya luego de ello, lo que vamos a hacer es ubicar las estaturas de mayor número de alumnos de la estatura a el menor.
Entonces, el mayor vendría siendo 1,70, 1,80, que ocupan 22 y así sucesivamente. ¿Qué son los gráficos de línea? Los gráficos de línea son perfectos para observar todo el proceso que se lleva a cabo durante un tiempo o un periodo. Los gráficos de línea se aplican para el análisis de gráfico de línea, donde se puede mostrar una información adicional que se hace referencia a los distintos tipos de curvas que están. ¿Qué son los tipos de curvas o cuáles son las curvas? Las curvas o las gráficas son donde van de mayor ascendente a descendente o viceversa, ya que ello lo que va a mostrar es la productividad, ya sea de ventas, de ingresos o egresos de una empresa, más que todo. Bueno, en este ejemplo que está aquí en esta grafiquita, vamos a mostrar los datos que se adaptan a un ajuste de curva polinómica determinado, para resumir toda la información que se ha venido dando durante unos años. Bueno, esto lo que se va a hacer es ajustarse a un modelo que se describe ante dicha empresa, donde lo que se va a hacer es calcular la curva que se viene presentando. O sea, en el ejemplo anterior lo que quise decir era que vamos a buscar un gráfico de línea donde vamos a mostrar la suma que ha tenido de ventas una empresa a lo largo de sus años. El gráfico de línea viene siendo verdecito y el de categoría de producto vendría siendo el azulito, y eso es un gráfico de líneas. Un poco sobre el gráfico de dispersión, gráfico de cajas o bigotes y herramienta de análisis de datos. Bueno, podríamos decir que en el gráfico de dispersión corresponde a un método o herramienta de la respuesta transitoria que constituye lentamente en muchas ocasiones los polos denominantes para aparecer como un par de números complejos conjugados. Desde mi punto de vista, podría decir que este diagrama es un diagrama temático que utiliza para las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Como segundo, tenemos el gráfico de cajas o bigotes. Gráfico de cajas o bigotes. Supóngase que el tanque está aislado para eliminar las pérdidas de calor hacia el exterior aire, dado que el aislante caracteriza por una reciente térmica que se considera, pero que no es una capacidad de almacenamiento de calor, podríamos decirlo así. Además es un líquido del tanque que está permanente mezclado. Bueno, el gráfico de caja o bigote es un diagrama de cajas o bigotes de manera conveniente para mostrar visualmente grupos de datos numéricos a través de cuartícoles. De cuartícoles o cuartiles, podríamos decirlo así también. Las líneas se entienden paralelas a las cajas que se conocen como bigotes y se usan para medir variedad o que podría venir siendo variedad o variabilidad. Los valores atípicos se representan a veces como un punto individuales que se entienden en línea o con los bigotes de las dramáticas que en caja y bigotes que se pueden dibujar vertical o horizontalmente. Buenas, continuando con lo propuesto por mis compañeras, a mí me toca aplicarle la siguiente gráfica de área. Es un gráfico de línea en el que área entre la línea y el eje aparecen sombreados con un color. Estos gráficos normalmente se usan para representar los totales acumulados a lo largo del tiempo y son la forma convencional de visualizar las líneas apiladas. En la siguiente gráfica de área se hace una comparación entre dos universidades, la pública y la privada. Desde 1970 hasta el 2005, a ver a qué universidades se les suscribían más estudiantes.
lo cual se pudo ver que en las universidades privadas se suscribió una cantidad mínima de estudiantes, dado que el costo de ella era un poco más elevado que en la pública. El criptograma es una gráfica estadística que se suele utilizar para caracteres cualitativos y que en lugar de barras para representar la frecuencia utilizan dibujos gráficos, como se puede ver en dicho ejemplo. Identificar la cantidad de habitantes que habitan en los diferentes cuatro poblados, poblado 1, 2, 3 y 4, y en el lado izquierdo se les brinda dicho valor. En el poblado 1 se puede ver que hay una cantidad de 5.000 y pico de habitantes, en el poblado 2, 8.000 y pico, en el poblado 3, 6.000 y pico, y en el poblado 4, 5.000 habitantes. Polígono de frecuencia. Se forma uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. También se puede realizar trazando los puntos que representan la frecuencia, uniéndolos mediante segmentos. Un ejemplo un ejemplo, mediante una gráfica, calcular la cantidad de jugadores que han ido a jugar al exterior desde el 2010 hasta el 2017. Aquí en el 2010 fueron a jugar 30 jugadores, en el 2011 15, en el 2012 25, en el 2013 15, en el 2014 25, en el 2015 30, en el 2016 20, y en el 2017 30 jugadores nuevamente. Entonces aquí muestra dichos valores que les he dado. Aquí que en el 2010 30 jugadores, se les hace un punto. En el 2011 15, en el 2012 25, así sucesivamente. Luego de haber obtenido estos valores, se traza una línea, la cual es la que lleva el nombre de polígono de frecuencia. Bueno, profe, a continuación vamos a hablar sobre el análisis de datos. En los comentarios anteriores hemos estado utilizando algunos términos estadísticos sin conocer cuál es su definición correcta. Es decir, para poder trabajar estas estadísticas es importante o pertinente tener claro todos esos conceptos que vamos a utilizar, ya que al tener claro estos vamos a transmitir un lenguaje común que no desvíe la información o no dé lugar a alguna confusión. Hay que tener en cuenta que para poder llevar, profe, o realizar cualquier análisis estadístico debemos contar con un sinnúmero de datos pertinentes y claros, o sea, que nos permitan estudiar detalladamente esas características o esos elementos ya obtenidos, o sea, que sean correspondientes a las definiciones correctas de esta información. Por eso es importante que cuando hagamos estos análisis tengamos claro y conciso todos esos elementos o características para poder llegar a una definición correcta. Por ejemplo, para hacer un análisis de datos se pueden tomar algunos términos claros y, por ejemplo, y saco un ejemplo muy básico que podría, por ejemplo, en una población se presenta una enfermedad y esa población está conformada por 100 personas. Entonces, para poder fijar ese lenguaje tenemos que utilizar estableciendo los siguientes términos. Por ejemplo, población. La población vendría siendo ese conjunto de entes o personas o animales por el cual se va a llevar la investigación estadística. De ahí desprende unos elementos, que vendrían siendo esos elementos. Es cada uno de los componentes de la población, que pueden ser simples o comunes o compuestos. De ahí desprenden unos tamaños de población, que es el número de elementos de la población, o sea, las personas que componen esa población, o sea, que venían siendo las 100 personas, y unos caracteres que son las cualidades o rasgos comunes que tienen en común. Por ejemplo, qué cantidad de personas tienen los mismos rasgos y qué cantidad de personas están afectadas y qué cantidad de personas no están afectadas. Entonces, por eso es importante tener estos datos claros para poder hacer un análisis de datos bien y correspondiente. Bueno, yo le voy a hablar sobre los tipos de análisis de datos. Pueden ser tanto cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos son cuando se denominan discretos porque son números que se pueden tomar ya sea finito o numerable a los valores que son diferentes, como por ejemplo el número de mangos que hay en un árbol, el número de ovejas que hay en un rebaño, o el número de cerditos que hay en una finca
ya sea también el número de caballos que hay en un potrero, etcétera. Y lo cualitativo se denomina ya números continuos cuando se puede tomar cualquier intervalo de los números que ya sean reales. O sea que se pueden tomar valores finitos que no son numerables, pero son reales en diferentes momentos. Como por ejemplo, está la estatura de una persona, está el tiempo de la reacción de un experimento químico, entre otros factores. Herramientas del análisis de datos. Bueno, para el análisis de datos existen diferentes herramientas que provienen de datos de estudios. Un ejemplo de esta podríamos utilizar métricas estadísticas como la medida de desviación típica o la mediana para obtener información sobre el comportamiento de una variable, entre otros. Utilidad del análisis de datos. Bueno, la importancia del análisis de los datos estadísticos se funde en el hecho de que el SUME prevalece la tendencia futura de un fenómeno determinado. Se preguntarán qué significa esto. Bueno, ejemplo, un empresario quiere hacer una fuerte inyección de dinero a X o Y empresa. Entonces este pide que le hagan un análisis de los datos obtenidos de ganancia en el último periodo del mes de dicha empresa, para él saber si puede o no puede hacer su inyección de dinero a dicha empresa y saber si puede ganar o puede perder en dicho negocio.